Buenas tardes, Araceli y Sibori, gracias por estar acá. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a la Cámara de Comercio y a vos en especial. Bueno, es un placer tenerte en este ciclo de entrevistas. Me decís, Araceli, yo tengo aquella imagen cuando yo venía del campo y te veía con las botas de lluvia amarillas haciendo dedo en la ruta y te traje hasta Bransen y después a las 2 horas te vi con unos tacos así que ¿en qué momento se cambió? Y esa es la imagen que tengo tuya y bueno, hemos compartido también. También en la escuela. Sí, son muchos años de recorrer los campos y bueno, y venir a la ciudad y trabajar acá también. Y bueno, es un poco la actividad de los y las docentes, ¿no? Que nos lleva a recorrer distintas escuelas y bueno, en mi caso haber elegido también la educación rural. Como vos eras la primera del otro grupo, así que tenés para preguntar lo que quieras. Aire, fuego, tierra o agua. ¿Qué te gusta más? ¿Qué te gusta? Agua. Mira, ¿por qué? ¿Puedo decir por qué? Sí. Creo que somos agua. El agua está en este momento en el mundo y en nuestro país en peligro por distintas razones y bueno, es necesario cuidarla y es necesario tener conciencia de la importancia del agua para la vida. La preservación y el cuidado hace que tomemos conciencia y visibilicemos algunas cuestiones que la están maltratando. Te iba a decir eso, si querés compartir en dónde estás participando o... Sí, como vos bien lo dijiste, yo pertenezco a AMRA, la Asociación de Maestros Rurales Argentinos, hace muchos años, especialmente bueno, la Delegación Buenos Aires. Nosotros formamos distintas delegaciones de acuerdo a la provincia. Esta asociación se encarga, o sea, el objetivo general, principal es el autoperfeccionamiento, donde se desarrollan encuentros anuales en el mes de enero, en algún lugar de la Argentina. En distintos siempre van buscando. Claro, ¿no? Depende qué provincia organice. Y bueno, y la idea es capacitarnos, compartir experiencias de otras escuelas rurales, entablar lazos de amistad también y hacer posible la visibilización de las distintas problemáticas de la educación rural en la Argentina y que eso que nosotros podemos allí, digamos, preparar entre todos, poder brindarlo a otros docentes y que les sea útil en su práctica diaria, ¿no? ¿Quiere decir que seguís vinculada con la actividad educativa? Yo me jubilé. ¿Hace cuánto que te jubilaste? 3 años y pico, que me costó ¿Ya? mucho. Me costó muchísimo, porque creo que una es docente toda la vida, pero hay un momento que hay que dejar. Así que bueno, sigo vinculada con la educación rural y con esto que te contaba, de poder aportar una gotita de agua. Hablando del agua. A los demás docentes. ¿Puedo contar algo así como ¿Sí? un secretito? No, a través también de hace un montón que estoy dando clases, he participado de muchas jubilaciones, pero como la tuya nunca, porque se dio un fenómeno de que los chicos, los papás, exalumnos, todos fueron a esa despedida que se hicieron en Gómez. Y los nenes, ¿cómo lloraban? Creo que también son muchos años de dedicación, de brindar lo que uno mejor tiene. Yo siempre digo, no el mejor proyecto, sino lo mejor que uno puede hacer por esa comunidad, porque cuando uno piensa en niños y niñas, no es solamente en el aula, sino es toda una comunidad rural, toda una comunidad de campesinos y campesinas que ponen su fe y toda su, digamos, en la escuela, porque es la única presencia del Estado también, en muchos casos, hay en poblaciones rurales donde hay otros pequeños pueblos o localidades, pero en la zona rural alejada es el único lugar de proyección comunitaria, pasa como centro de salud muchísimas veces, como abordar distintas cuestiones que hacen a la comunidad, al trabajo. Espacio social también, porque es el lugar donde la gente... Un espacio cultural, lo que decía Carmen de fomentar
del arte, ¿no es cierto?, nuestras danzas, nuestras tradiciones, y valorar el trabajo del hombre y la mujer de campo, Y ¿no? ya ver la campana, Sí. la bandera, con esa estructura así Sí. de escuela de campo, te da una cosa muy Y son las muy escuelas linda. más bonitas que hay. Todas las escuelas son hermosas, pero las rurales tienen un toque, un no sé qué. Aparte vos fuiste alumna rural. Claro, yo nací en La Plata, en una zona de Echeverri, después, bueno, mis padres, siempre la historia por el ferrocarril provincial, más o menos anduvo, que llevamos adelante un proyecto también con los chicos. En Gobernador Udaondo, también tengo los más lindos recuerdos de mi infancia allí, mi escuela número 9, Gabriela Mistral. Así que bueno, siempre es esa unión con lo rural, con la ruralidad y con estos aspectos. Abre el agua. ¿Qué te trae el agua de preguntas? ¿Cuándo te diste cuenta que lo que hacías tenía peso desde lo profesional? Sí, en esos encuentros con maestras y maestros de todo el país, profesores también, de todos los niveles, el poder compartir y ver que algo nos une, a pesar de que hay distintos contextos. Nosotros estamos en la llanura, pero con maestros de montaña, del monte, de distintos lugares del país, y que nos une lo mismo, que es el aula plurigrado muchas veces, o con poquita matrícula, o mucho, porque hay casos donde muchas más, pero que creo que es importante poder unir esos pequeños esfuerzos de todos para hacer con ese trabajo que uno tiene, porque uno está cobrando por lo que hace, pero la importancia de la escuela rural, en cualquier, te digo, en cualquier ámbito, en cualquier contexto, la importancia que tiene la escuela rural. Yo creo que me di cuenta ya habiendo transitado unos cuantos años. En una línea de tiempo que vos quieras, ¿en qué cambió el mundo o en qué cambió tu mundo? Sí, el mundo creo que ha avanzado en la tecnología, ha avanzado en muchísimos descubrimientos, en muchísimas avances de distinta índole, pero en la parte humana, en la parte de las desigualdades, creo que con la pandemia nos dimos cuenta aún más de las desigualdades y de lo que hace muchas veces un poderes reales, determinando cosas distintas. Bueno, pasa con la guerra también en el mundo, ¿no? América Latina, por ejemplo, es una de las regiones del mundo más desiguales. Y eso... contraste que decís de... Ese contraste. Hay actividades que no frenaron y que no... las esenciales, pero otras dieron motivo a que hubiera más ricos y muchos más pobres. Y eso, en esa línea de tiempo, cuando uno es joven y tiene muchísimas ilusiones, que también a pesar de la edad las tengo, de querer cambiar y ver que avanza en el tiempo y que uno se pone ya grande, nosotros tenemos fe en la educación y decimos que va a cambiar el mundo. Pero mientras no enseñemos a ser reflexivos... Eso te iba a preguntar, porque sabía que ve cómo se apasiona, me encanta. Las miradas, pero es cierto, es totalmente. Absolutamente. Esto de pensar, de tener un pensamiento propio crítico. O ampliar, ¿no? Y no quedarse con eso de... Si la historia la hicieron los que ganan es porque hay otra historia, y es así. Es así. Entonces, después el niño, la niña, va a ser un ciudadano, una ciudadana que van a elegir qué pensar y qué ideología tener. Pero la escuela tiene que brindar el abanico, no una sola mirada. Todas. O la suma de todas, ¿no? Sería mejor. Un poder hegemónico es así, te indica. Y uno lo reproduce muchas veces sin tener conciencia de eso. Claro. Sí, por cumplir un
un programa por mandatos y cumplir. demás. Bueno, ni hablar de que es una sociedad, digamos, europeizante y patriarcal. ¿Qué te gustaría que te preguntasen? Eso te tocó acá en la última pregunta del agua. Por el tema de la campaña por agua limpia en las escuelas. Todo cierra entonces. Contanos. Sí. Compartilo. Nosotros como Asociación de Maestros Rurales Argentinos, hace muchos años que hemos propuesto hablar de ambiente. Y no hablar del ambiente desde una mirada romántica, desde el tirar el papelito, que eso hay que hacerlo, Sí. en el cesto hay que hacerlo, desde cuidar que no pierda la canilla, hay que hacerlo, sino de avanzar con algunas cuestiones que tienen que ver con lo que el hombre y la mujer ha hecho con nuestro ambiente. Y poder interpelar y poder tener una mirada crítica. Y bueno, y creo que hay movimientos de jóvenes, chicas y chicos que está la esperanza en ellos, por supuesto, puedan cambiar algo. Cambiar por ahí desde la mirada, la percepción y el cuidado, ¿no? ¿A eso te referís? Claro, pero también cambiar otras prácticas y demás. Desde la provincia de Buenos Aires, nosotros de la Delegación Buenos Aires, se sumó una campaña que la iniciaron unas asociaciones ambientales de la zona de Exaltación de la Cruz, de Luján. Nuestra provincia de Buenos Aires está, nuestras escuelas rurales en muchos lugares de la República Argentina y de la provincia de Buenos Aires, maltratada con las fumigaciones. Y es una realidad. Entonces, desde la escuela tiene que estar la decisión de la parte educativa de luchar por la salud y por el derecho que es violentado a los niños y niñas que asisten a la escuela. Y también violentan su integridad, que el uso de los agrotóxicos son nocivos, repercute en la salud no solo para el ambiente, el suelo, las plantas y demás, sino para los alumnos de las general. escuelas. Y eso está normalizado, eso está naturalizado, y hay que decirlo. No es justo, porque no se cumplen las reglamentaciones. Se hablan de 2000 metros, no existen, después no se cumplen. Las ordenanzas tampoco se cumplen. Hay muchísimos pueblos que han luchado y tienen ordenanzas donde se estipula una distancia del perímetro de la escuela hacia el lugar donde están fumigando y no lo cumplen. Literalmente fumigan en la cabeza de niños y niñas. Y algunos papás de esa escuela tienen que trabajar tienen que trabajar en eso. Sí. Eso es lo difícil. Eso es lo difícil. Claro, ¿cómo? Porque tienen que aplicar, porque es su trabajo, porque se les dijo que no hacían nada. Chico, ¿cómo desenroscar eso, no? Exactamente. Entonces hay protocolos hechos para hacer las denuncias, pero es todo muy lento. Y esta campaña, justamente por agua limpia en las escuelas, pide que la provincia de Buenos Aires, los consejos escolares y las autoridades correspondientes hagan los análisis, sobre todo en la zona donde está complicado. Por ejemplo, ¿cómo se puede ayudar? En la difusión. Bien. Y en la concientización. Hay 3. Difusión para la concientización y la visibilización y la sensibilización. Bien. Que es lo más importante, que no nos pasa tal vez acá, pero le pasa al vecino. Y a veces creo que una producción agroecológica u orgánica no le es fácil si tiene un campo que fumiga al lado. Claro. Nosotros, si nos basamos en estudios, siempre que hacemos en el encuentro de maestros rurales, siempre van productores, escuelas, docentes y también la parte, digamos, de salud, médicos, o la parte, por ejemplo, del doctor Carrasco, que ha hecho, o Damián Marino de La Plata, que es un doctor en bioquímica, que ha encontrado agua en el agua, agrotóxicos en el agua de lluvia, y hasta en la Antártida. ¿Alguna pregunta de allá? Bien. Pero hay una que me encantaría que conocieran mucho, que es el contacto que tuvieron sus alumnos con la Antártida, con las escuelas de la Antártida, que por ahí lo desconoce parte de la población de Brance y es muy meritorio. En realidad, hace muchos años
conozco en un encuentro de ciencia y tecnología a un maestro antártico. Los maestros antárticos son matrimonios, son varón y mujer, tienen que ser matrimonio, donde van durante una campaña a la Antártida Argentina, a la escuela 38 de la base Esperanza, que es la única escuela que en la Antártida que pertenece a Tierra del Fuego. ¿Quiénes son los alumnos? Son los hijos de científicos o de militares que están trabajando durante un año allí. Así que yo durante muchos años tuve contacto con Fabián Juárez y Mari, que es su esposa. Ellos viven en Tierra del Fuego. Pero después, al tener el teléfono de la escuela, me comunicaba con la Antártida en cualquier momento del año, para el Día de la Antártida o para cuando estaba trabajando con el tema. Pero se nos ocurre en una oportunidad hacer una comunicación con la escuela y sus docentes, alumnos, vía Skype. Así que bueno, le pedimos el espacio a la sociedad rural, porque en nuestra escuela obviamente no teníamos internet. Y, bueno, y con pantalla, así que los chicos veían, estuvo hermoso. Muy lindo el encuentro justo fue un día muy lindo, porque sí, que pudieron salir a ver. Y no se veían en un día de viento. No, aparte se escuchaba el viento. En un momento le digo que sacara la cámara. Hicimos como una entrevista con la gente de Antártida, con alumnos. Y los chicos se saludaban, estuvo muy lindo. Porque funciona como una escuela rural. O sea, los nenes de jardín están a cargo por lo general de la maestra, los nenes de primaria están a cargo del maestro y los de secundaria vía online estudian. Y ese día, como decía Araceli, era lindo, así que nos compartieron todo el escenario y era hermoso. Se vio lo que vemos de la Antártida y bueno, y salió con él una alumna, pero de secundaria. Ah, sí. Por un día los nuestros estaban como locos. Frío. Sí, nosotros fuimos con la comunidad también, con padres y madres. Y bueno, sí, estuvo muy lindo el contacto. Gracias, Tere, por recordarlo, gracias. Y bueno, vamos a cerrar con que nos compartas, no sé, alguna postal rural de escuela. Puede ser vos como alumna, vos como docente. Contanos. En este momento me veo llegando cuando iba en sulky o en bicicleta o caminando y están los niños y niñas y que corran a darte un beso. Ay, qué lindo, sí. Lo más lindo, sí. Hay una foto muy linda que vos tenés, que estabas embarazada. De que vas Araceli, que está acá, sí. Que vas en el sulky, es hermoso. Esa vez había luchado mucho por el tema de los caminos. Siempre. Es recurrente. Y bueno, y empezó a llover realmente. La verdad que ya una vez que empezó a llover no se podía nada. Sí. Cada vez me enterraba más con el sulky. Estaba embarazada de Araceli. Entonces yo lo llevo a Guillermo Britos, a que quede, para que, no sé, se me ocurrió un testimonio perfecto, de eso, sí. Yo estaba cansada, la verdad cansada. Igual empezó a llover mucho y era imposible, ya creo que fue en el 93, que fue un año de mucha lluvia, inundaciones y demás. Así que después trasciende esa foto, pero yo no lo hice o sea, él las revela y hace un cuadro y lo expone en la casa de fotos. Después una mamá de Federico Bransen, para un día del maestro, una madre me lo obsequia. O sea que yo me quedé con la foto. Dio toda una vuelta esa foto. Trascendió, pero sin ninguna intención más que era para mí prácticamente, para la familia, contar lo que estaba viviendo. Bueno, la idea era eso, que nos relates así en una postal, una foto, una instantánea de alguno de esos momentos que vivís. Sí. Así que te agradecemos. ¿Querés dejar alguna reflexión final? Primero agradecer a la familia, porque todo lo que he hecho y hago siempre es por esposo, hermana que está ahora acá, mis hijos. Es el apoyo incondicional y que se puede hacer aún más con ellos. Y después yo no sé si yo podría dar un ejemplo o dar un consejo, no, pero creo que se luche sí por cosas que te hagan vibrar, que te hagan sentir que lo que estás haciendo vale la pena y que
Y bueno, yo valoro muchísimo el movimiento de mujeres, sobre todo jóvenes y de todas las edades, donde se visualiza, porque hay que... el sistema nuestro, por ahí en la docencia, siendo muchas mujeres, tal vez algunas cosas no las hemos vivido, pero sí en otros ámbitos, a pesar de que hay mujeres tal vez que no les ha pasado, pero sí hay una conciencia más desde el machismo, del patriarcado, que bueno, hay que ir por donde vives desestructurando y que somos todos seres humanos iguales. Bueno, muchas gracias, Araceli. Gracias, Vicky, un placer siempre hablar con vos. Gracias. Y gracias a la Cámara de Comercio, al presidente y a todos los integrantes.